Hola, nuevamente damos la bienvenida a esta serie de estudio que titulamos Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Recordemos que estamos analizando las bases de paralelismo que encontramos en la experiencia, especialmente de la postrimería de la Iglesia Apostólica, con hechos y sucesos que se están produciendo actualmente y que por profecía bíblica creemos que se producirán más adelante si meditamos en estos paralelos. El tema que vamos a mirar ahora es la segunda parte del video anterior, dos cosmovisiones confrontadas, la segunda parte, y es avanzar con aquellas áreas de estudio. Dijimos la adoración, miramos también la escatología, la libertad y el discernimiento, que ahora iremos explicando. Miramos ya la adoración, material o espiritual, y hablamos del Señor Jesús en su diálogo con la samaritana. Y luego entonces vimos también la esencia del judaísmo, por lo menos 5 áreas que son claras, reveladas en el texto bíblico, que representan la adoración material. Dijimos el lugar, el templo, el tipo de servicio, sacerdocio levítico, las leyes de Moisés, leyes ceremoniales, aún morales, dijimos, en contraste con el nuevo pacto en el cual, o por el cual, las leyes morales quedan grabadas en el corazón. Y especialmente la adoración, que solamente el judío es el circuncidado el que participaba de este acercamiento pleno con el Creador. Todo esto, llamamos adoración material, tiene que caer, Jesús se lo había dicho a la samaritana. Dios busca adoradores espirituales. No será ni en Samaria ni en Jerusalén, aunque la salvación viene de los judíos. Pero vamos a avanzar ahora con las restantes áreas para mirar entonces la diferencia entre dos cosmovisiones. Estamos hablando de la cosmovisión bíblica revelacional que caracteriza al apóstol Pablo frente a una cosmovisión situacional o cultural del entorno que va a caracterizar al apóstol Jacobo, especialmente cuando miremos algunos textos que es evidente en él que no logra mirar lo que Pablo está enseñando, que él es campeón en el extranjero de predicar acerca de la caída del judaísmo y la exaltación de Cristo, en tanto que Jacobo, en el afán de mimetizarse o de llevarse bien en un ambiente donde hay persecución, citas de Elena White que ya hemos leído en la introducción y que invitamos a que los que están siguiendo el video lo puedan repasar, es el capítulo 38 del libro Hechos de los Apóstoles. El capítulo se titula La prisión de Pablo. Vamos ahora a examinar las restantes áreas. En cuanto a la escatología, esto tiene que ver con los eventos del fin. Y cuando decimos del fin, es relacionado al tiempo de los apóstoles, el fin de Jerusalén, que llega a ser un tipo o un símbolo del gran final de nuestro planeta Tierra. Jesús puso allí el fin de Jerusalén como un pálido reflejo o un símbolo de los eventos finales. Y entonces, cuando hablamos de escatología, tanto de los discípulos referentes a Jerusalén, así hablamos de nuestra parte, nuestra percepción de los eventos que están para venir y el final de las cosas. Pero aquí que en la escatología, por parte de la cosmovisión situacional, es verdaderamente descuidada. Ahora vamos a mirar. En tanto que la revelación bíblica retiene esa percepción de una escatología, esto es, de una revelación que se viene el fin, se destruyen las cosas y entonces se cumple la profecía del Señor. Miremos esto. El anuncio de los eventos finales en Jerusalén es un tema descuidado. A ver, el texto acá nos dice: millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Recordamos que esto aparece en Hechos capítulo 21-20. Cuando ellos oyeron a Pablo, glorificaron a Dios, pero noten, allí se cambia el lenguaje. En lugar de hablar de los gentiles, traen un problema personal judaico. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ya hemos hecho la pregunta, ¿creído en qué? Miremos cómo el texto acá redactado. A juzgar por la conducta que se verá evasiva de parte de Jacobo, surge la pregunta, ¿creído en qué? ¿En Jesús y la ley de Moisés, por la que ellos son celosos? Que en cuanto a la transitoriedad y caída del judaísmo, no del Antiguo Testamento, son dos cosas distintas,
con sus doctrinas y prácticas, tema que Jesús revela, esto aparece en Mateo 21, y retenido y predicado por Pablo. Miremos los textos. Cuando venga pues el Señor de la viña, acordémonos de aquella parábola que el maestro contó, de que el dueño contrata labradores, pero estos no le devuelven los frutos del trabajo de la viña, y entonces el dueño envía primeramente criados, finalmente envía al hijo, y los labradores matan al hijo intentando apoderarse de la viña. Entonces Jesús termina esa parábola diciendo, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya estaba profetizado que vino a ser cabeza del ángulo. Bueno, acá tenemos la conclusión de esa porción de Jesús. Por lo tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Este es un concepto nuevo para los judíos ortodoxos, que ya no sean más pueblo de Dios, y será dado a gente o gentiles que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pues si ya Jesús estaba revelando la caída del judaísmo al decir él que será quitado de vosotros y dado a otra gente, ustedes ya no van a permanecer más, se cae el sistema, se cae el pueblo, se cae el templo, se cae la ciudad, se cae todo, para que el plan de Dios, las promesas prevalezcan, continúen por medio de los gentiles. Es lo que Jesús les está enseñando y Pablo retiene ese mensaje. Es lo que está predicando, como ya miraremos en el área de discernimiento, veremos algunos textos bíblicos. Veamos más todavía, en cuanto a la libertad. En el caso de la cosmovisión situacional, del entorno, de la cultura, esa libertad es restringida y se anda con mucho cuidado. En cambio, en la cosmovisión bíblica hay una libertad plena, hay satisfacción. A ver, miremoslo en la experiencia de estos dos grandes líderes. La presión social, la amenaza de persecución y el espíritu de mimetización llevan a Jacobo y a sus ancianos a sugerir a Pablo que se mezcle con los nazareos cristianos en el templo. Fíjese, se habla de presión social. Ya hemos leído citas del capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles, de Ellen White, en la introducción, donde allí se nos dice que ellos estaban dispuestos a hacer concesiones imprudentes, es decir, ir más allá de lo requerido para quitarles el prejuicio y así ganarlos a la fe de Cristo. Así dice esa cita. Entonces, actúan de esa manera, meterse en el templo, llevar adelante una práctica que no era más vinculante, pero sobre todo, más que eso, aunque como judíos la podían hacer, de hecho Pablo la hizo, Hechos 18, ya vamos a mirar allí el texto, de que él participó del voto del nazareato en Cencrea. Pero el tema es este, no tanto que se practique, un judío practique sus cosas judías, sino meterse en el templo. El espíritu de ello. Eso muestra que la libertad en Cristo está restringida. Y es cómo ganar la buena voluntad de los judíos ortodoxos, cómo ganar la buena opinión, aún del Sanedrín, para que ellos vean que son buena gente, que son judíos, como los compatriotas ortodoxos, y que no hay nada que temer de ellos. La pregunta es, ¿qué hacen en el templo? Si ya todo el sistema ya estaba cayéndose. Pablo lo está revelando en sus cartas. Entonces, la libertad aquí restringida, como leemos nuevamente, allí en el pensamiento, la presión social, la amenaza de persecución, pero especialmente el espíritu de mimetización, llevan a Jacobo y a sus ancianos a este plan de que Pablo se mezcle y así ganar la voluntad, la buena voluntad de los judíos. Pensando en esta lectura, acordémonos de lo que ocurrió con los cristianos en el segundo siglo, para evitar la persecución de los soldados romanos contra los judíos. Allí ellos se mimetizan. Acordémonos que Adriano, él prohibió absolutamente el judaísmo durante sus días como emperador. Estaba prohibida la circuncisión, prohibido el culto del templo de Jerusalén que habían reconstruido y también la guarda del sábado.
Por lo tanto, cuando la policía romana andaba tras la casa de los judíos y encontraban a cristianos, para diferenciarse del judío, el cristiano, era lógico suponer, tanto en tiempos de Adriano como de su emperador anterior Trajano. También hubo tiempo de persecución contra judíos y aún contra cristianos. Era decir a la policía romana que ellos no eran judíos y daban las evidencias, las pruebas. Que si los judíos se circuncidan, ellos no se circuncidan, sino que tienen una circuncisión espiritual, marcada por el bautismo. Si el judío guarda la Pascua, ellos guardan la Pascua cristiana, que es Cristo. Y si el judío guardaba el sábado, ellos estaban guardando ya, o se inicia allí, el nuevo día de reposo, el domingo, el día de adoración. En fin, es un espíritu de mimetización para evitar, ¿qué cosa? La persecución. Es lo que estamos mirando aquí, la experiencia de la gente de Jacobo, que se acomodan demasiado para no sufrir persecución del Sanedrín. Pero miremos más todavía. Pablo goza de su plena libertad en Cristo Jesús, como cuenta en Hechos capítulo 21, que leemos ahora, si bien él cede, como dice luego, ante Jacobo movido por un espíritu de armonía y sumisión, como cuenta Elena White en esa página 325, el capítulo 38. Pero repasemos Hechos 21 y la libertad que Pablo tiene con su cosmovisión bíblica revelacional. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque allí el texto nos cuenta que Agabo le reveló, allí tomando el cinto de Pablo, van a tomar al dueño de este cinto, y entonces todos los amigos se conduelen. Pablo responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Nos damos cuenta entonces, allí el apóstol Pablo está teniendo una experiencia y es una cercanía con el Señor. Él no va a disfrazar allí o a mimetizarse para evitar la persecución. Él va, predica la palabra, no me quebranten el corazón. Si el Espíritu Santo les va revelando a ustedes, así había pasado con los hermanos de Tiro, esto lo cuenta Hechos 21, los primeros versículos. Y ahora en el versículo 12 que hemos leído de Hechos 21, la experiencia de Agabo también, que revela a Pablo la misma circunstancia, lo iban a tomar preso. Pero en lugar de escapar de ese hecho, de esa revelación, más bien se apoya en el Espíritu Santo, en el Señor, que lo sostenga, porque él iba con un plan. Y no era el plan de enfrentar persecución desafiante o arrogante, sino llevar las ofrendas. Es el motivo agradable, santo, de unir dos etnias, gentiles con judíos, y además llevar un ramillete de líderes gentiles que él presentaría allí en el encuentro con Jacobo. Motivos loables, pero en medio de persecución. Y ahí está el punto. La diferencia entre Pablo, que tiene un espíritu o una visión, dijimos, revelacional, se lo revelan los hermanos de Tiro, los Agabo, y la reacción de él es que se aferra al Espíritu Santo, se aferra al Señor, pero frente a persecución también, en el caso de Jacobo, actúa de otra manera. Ambos están frente a persecución. Pablo les dice a sus amigos, no me quebranten el corazón porque yo voy a ir igual aunque me maten. Ustedes me conocen, no solamente que me aten, sino que morir por el Maestro. Pero Jacobo se mimetiza, sacrificando ciertas cosas, y entre esas, la más grave que él va a sacrificar y que iremos examinando es el énfasis de la predicación escatológica. No caracteriza al apóstol Jacobo de señalar que el fin está a las puertas. Dijimos 8 años de diferencia, había que anunciarlo, pero él está en otra postura. ¿Cuál postura? Situacional. Veremos más todavía. Pablo había realizado el voto del nazareato en Cencrea, dijimos hace un momento. Vamos a repasar el texto en Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. O sea, terminaba su voto de nazareato. Pero entonces hacemos la siguiente pregunta. No obstante, ¿hay diferencia moral entre la práctica de Pablo y la práctica y espíritu del voto del nazareato bajo la conducción del líder Jacobo? Comparemos la amonestación contra la hipocresía religiosa en Mateo 6. Allí dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres
para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, versículo 2, o el 5, cuando ores, o el 16, cuando ayunes, recordamos el texto y el espíritu de esa porción de Mateo capítulo 6, es no lo hagas para el ojo, hazlo en secreto y Dios te va a recompensar en público, pero hazlo tú en secreto, que Dios mira lo secreto. Pero notemos en el caso de Jacobo, acá seguimos leyendo, que la influencia del liderazgo legalista de Jacobo en la visita de sus delegados, que venían de Jerusalén a Antioquía de Siria, que llegaban a Pedro, y la hipocresía en que cayeron Pedro y todos los delegados, incluido también Bernabé, como cuenta Gálatas capítulo 2. Hay otro espíritu acá, en los delegados, y deducimos que de parte de su jefe, Jacobo. Miremos aquí el texto de Gálatas 2, versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, comía con los gentiles, Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos visitantes, los que venían de parte de Jacobo, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Notemos, aquí otra vez insistimos con la idea de una postura situacional. Y son los amantes de lo que figura, de lo externo, de lo que se observa, de recibir la aprobación de los que nos rodean. Y en este caso, cómo los judíos visitantes entenderían la conducta de Pedro mezclado con los gentiles. Para evitar conflictos, Pedro se aparta y se siente con ellos y todos se sienten a gusto, incluido Bernabé. Y a Pablo le molestó muchísimo. Y él toma el micrófono y reprende en público y da un precioso texto sobre la justificación por la fe. Notamos dos formas de ver. Aquí la revelación bíblica exige compromiso con el Señor y a medida que tenemos luz, actuar en consecuencia. La cosmovisión situacional se acomoda según la conveniencia. Hablar lo políticamente correcto, actuar lo que sea políticamente correcto, etc. Finalmente todo esto es descubierto como el Señor como traición y especialmente que esta postura estará en oposición, como vamos a mirar, que al punto de arrastrar hacia la persecución también. Miremos más todavía. En cuanto al discernimiento, es limitado y arrogante de parte de la cosmovisión situacional y profundo y humilde de parte de aquellos que sostienen la cosmovisión revelacional bíblica. Miremos si esto es así. No discernían la profundidad de la teología paulina, ni los judíos ortodoxos, y cuanto más estos amigos, Jacobo y demás compañeros, como ya Pedro lo había anticipado en su carta, capítulo 3, cuando él escribió, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Imaginemos que si esto hubiera pasado entre los mismos cristianos o líderes, de torcer algunas cosas porque no entendían lo que Pablo escribía, y especialmente lo que tenía que ver con la caída del judaísmo. Notemos, la teología paulina es en pro de Cristo, una teología neojudaica. Parece extraña, nueva esta palabra, pero tiene su base bíblica, pero a la vez es antirrabínica. Miremos los textos de Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Esto es neojudaico. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O aún versículos anteriores, versículo 25. Leemos así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión física viene a ser incircuncisión. Aún más, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como que fuera un judío. A esto llamamos neojudaico, es un nuevo judío, diferente del carnal, el tradicional. Y versículo 27,
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Notamos allí entonces, Pablo está trayendo un nuevo concepto de lo que es un judío. Por eso dijimos neojudaico, por un lado, al promoverlo, pero antirrabínico. Y entonces allí percibir estas cosas. Jacobo no lograba verlo. Él estaba, aún vamos a mirar, por pruebas aún de los padres de la iglesia, en buena relación con los rabinos, con el Sanedrín, al punto que se ganó un famoso apodo, Jacobo el Justo. Veamos los textos a continuación que muestran el discernimiento profundo y a la vez humilde de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, en su encuentro con Jacobo. Él había escrito cartas, por lo menos 6 cartas antes de su encuentro, cartas que revelan mucha información de la comprensión de Pablo acerca del judaísmo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, una carta escrita por el año 51, en el capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice allí: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, ustedes gentiles, los de Tesalónica, les va a pasar como aquellos hermanos nuestros, cristianos, judíos, en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que nuestras iglesias padecen de los judíos ortodoxos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y allí entonces la sentencia, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ya Pablo está profetizando por el año 51 que la ira vino, pero vendrá con más razón al extremo. Y efectivamente con la destrucción de la gran ciudad de Jerusalén años más adelante. O aún en el capítulo 4, versículo 13, allí el apóstol Pablo, de ahí en adelante, muestra la cercana e inesperada venida de Cristo y del fin que incluía también a Jerusalén. Cuando dice así: decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al escribir esto, Pablo estaba dando por sentado que había pasado la historia de Jerusalén, porque así lo reveló Jesús. Se caerá Jerusalén, será destruida, hollada por los gentiles, y luego enumera más señales hasta la aparición de Jesús. Por lo tanto, al escribir estas cosas, Jerusalén ya es historia pasada. Pablo lo mira de esa manera. Para Jacobo es historia presente. Él no ve que el judaísmo tenga que caer, por lo cual está metido en el templo. Sigue más la lectura. Ya en el capítulo 5 leemos esto de Pablo en la carta a Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Allí vemos claramente que el apóstol Pablo entiende que el fin se cierne, ustedes deben estar preparados. Habla de la segunda venida de Jesús, ya la historia del judaísmo quedó atrás. Más todavía, aquí es más evidente en primera carta a los Corintios, la postura de Pablo acerca del judaísmo y su esencia. Esta carta escrita en el segundo trimestre del año 57. En el capítulo 7, 19, como en otras porciones, pero escogimos algunas que sean relevantes. Cuando dice que la circuncisión no es nada, dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Decir estas palabras a oído de un judío ortodoxo o aún de Jacobo, que si no lograba ver la cosmovisión revelacional, esto es progresiva, Dios va revelando, y Pablo recibía la revelación y escribía. Jacobo, pues él más bien retenía, en virtud de algo que veremos más adelante, de su liderazgo, preocuparse por sus ovejas, que el Sanedrín enemigo no les haga daño, hacer estrategias que en algún caso van a ser cuestionables.
Pablo otra vez entiende que el judaísmo, ¿qué elementos tiene frente a lo que Cristo ofrece? O el capítulo 9, versículo 20, Pablo abiertamente menciona que él no está sujeto a la ley de Moisés. Cuando dice, me he hecho judío, o a los judíos me he hecho como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Recordemos que en el versículo 21, allí Pablo dice que si bien él no está sujeto a la ley, eso no significa que él esté sin ley, sino que está bajo la ley de Cristo. Se pone en español, pero en griego es que estoy en la ley de Cristo, en nomos. Mostrando entonces que Jesús sí está cumpliendo la ley de Dios, pero en el nuevo pacto es grabada en el corazón. Veremos más lo que Pablo enseña sobre su percepción, en su cosmovisión revelacional bíblica, cómo mira el judaísmo y en consecuencia su mensaje escatológico va a ser claro, contundente. El fin se cierne sobre Jerusalén. La cosmovisión situacional no logra percibirla. Segunda de Corintios, vemos acá. Escrita en el verano del hemisferio norte, esto es aproximadamente mediados del año 57, fue posterior a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 3, versículo 7 de Segunda a los Corintios, leemos así, de ahí en adelante. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, refiriéndose a las piedras de los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían mirar a Moisés a causa de la gloria de su cara, la cual había de perecer, tanto la gloria de la cara de Moisés como la gloria de las piedras. Y la pregunta es que entonces ya las piedras no funcionan más, se acabó. Veremos cómo Pablo lo va a expresar. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo nuevo ahora? Es el nuevo pacto. Y allí la ley de Dios, que había sido escrita en piedras, ahora se graba en el corazón, como cuenta Hebreos capítulo 8. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolida. Como miramos allí, el ministerio mosaico de condenación, con gloria pasajera, no permanente, para ser abolido con velo de embotamiento. Un judío ortodoxo lee estas cosas y se ofende. Él apedrearía inmediatamente a Pablo. Pero Jacobo, él está en el medio. O toma la idea revelacional o en ese espíritu de mimetización se acomoda con los judíos ortodoxos. Es un tema sumamente importante que queremos seguir examinando en lo que pasa con Jacobo, que es nuestro personaje, nuestro héroe, a quien queremos seguir con esa visión que él tiene. Veremos más todavía en el libro de Gálatas, escrito a fines del año 57. En el capítulo 2, versículo 16, que trata de la justificación, no viene por las obras de la ley. Él escribe textualmente así. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. O aún en el capítulo 4, versículo 9, se nos habla de la esclavitud que producen los rudimentos del judaísmo. Como leemos allí, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, esclavizados en un sistema que tenía que terminar, el judaísmo. O aún el capítulo 4, versículo 24, que nos revela que hay otra Jerusalén, que es de mayor importancia que la que tanto se veneraba en la tierra. Como dice el texto, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, está diciendo Pablo en Gálatas 4, 25. Y en 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. A apreciar la Jerusalén del cielo. ¡Qué revelación!
Jacobo todavía no logra mirar estas cosas, por lo cual le interesa meterse en el templo y llevarse bien aún con los que maltratan a los cristianos. Y él, como líder, presidente, debe proteger a sus ovejas. Pero no es extremo de hacer concesiones imprudentes, como cuenta Elena White en Hechos de los Apóstoles. Y aún un pensamiento más se cita ahí cuando dice que el consejo que se le dio a Pablo era fruto de la cobardía. Tremendo pensamiento que revela qué está pasando con estos amigos líderes en Jerusalén. Aún en Gálatas capítulo 5, versículo 2 y el 6, se nos habla de la inutilidad redentora de la circuncisión. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe en Cristo que obra por medio del amor. Una fe que opera, que actúa, que se mueve. Pero miremos ahora la carta a los romanos, otra carta más, reveladora, que muestra a Pablo con pleno conocimiento de Dios que le va mostrando, le va revelando, dijimos, cosmovisión revelacional, se le va revelando, y lo que tiene que ver con el judaísmo, con un mensaje escatológico, esto se cae. Y Jacobo no logra percibirlo. Leamos el texto. En el primer trimestre del año 58 ya, Pablo, que escribe a los romanos, poco después de eso es el encuentro con Jacobo, en el capítulo 2, 28, que ya hemos leído, repasamos. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. De allí viene la alabanza de parte del Señor. Que el verdadero judío y la circuncisión es la vista de Dios. Eso muestra que están libres del régimen viejo de la letra, como cuenta el capítulo 7, versículo 4 en adelante. Vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O el capítulo 9, cuando se nos revela que el judaísmo tropieza en Cristo, versículo 31 en adelante. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, o palo en la rueda, decimos en un lenguaje coloquial. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Hacemos esta reflexión. La arrogancia de los líderes de Jerusalén quedó demostrada en que sugirieron al ángel visitante, habíamos dicho, enviado por Dios, esto es Pablo, erróneos pasos de acción en vez de haber buscado ser enseñados por él. Los apóstoles que no moraban en Jerusalén no pudieron proveer guía. A ver, examinemos por dónde andaban los apóstoles para el año 58. Aquí estaban ellos cumpliendo su misión. Eusebio, en su libro Historia Eclesiástica, menciona en el libro 3, capítulo 1, que por lo menos 4 de los que están aquí están indicados. Andrés, Juan, Pedro, Tomás. Él dice por dónde estaban ministrando. Pero ahí podemos mirar al resto. Andrés, pues, en Macedonia, Grecia, Asia Menor, Rusia. Bartolomé, predicando en la India, Armenia, en Etiopía. Santiago, el de Alfeo, en Persia. Santiago, el que fue muerto, el hijo de los Zebedeos, o su hermano Juan. Él había predicado en España y luego tomado preso, allí para ser muerto. Es la tradición de España, que él es su patrono. Juan en Palestina y Asia Menor. Judas, no es el de Iscariote, en la Mesopotamia y Persia. Mateo en Egipto y Etiopía. Pedro en Jerusalén, Antioquía. Roma no se sabe, la tradición dice que sí, pero no hay pruebas. Felipe en Francia, Rusia, Asia Menor. Simón, el celote, en Egipto, Mauritania, África, Libia, Gran Bretaña. Tomás en la India. Matías en Jerusalén. Amigos, hasta aquí hemos visto la descripción de las áreas de lo que pasa con estos cristianos. Pero nos va a interesar más todavía el espíritu de persecución, dijimos, que puede ocurrir cuando esta cosmovisión situacional se impone sobre la cosmovisión bíblica.
Vamos a ver la prueba de ello en una descripción que Elena White trae de lo que ella vio en un sueño. Reiteramos, las dos cosmovisiones no pueden coexistir. Y en esta procesión católico-adventista, en que Elena White escribe en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, es la postura en la cual van a terminar los hermanos, con una cosmovisión o con la otra. Y daré más detalles luego de leer esta porción de Elena White. Miremos. A nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencia de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volvía para abrir la puerta de la sala para recibirlos, pero decidí mirar de nuevo. Notemos que Elena White dice que en ese sueño vio gente que ella reconoció. Los conocía, eran compañeros, diríamos compañeros adventistas, cristianos. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscripta o prohibida. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atrevía a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. El detalle que importa es que hay compañeros cristianos adventistas en medio de esa gente. Ella los reconoce. Aún va a decir más. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar, sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Yo repetía a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver a nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo, notemos esto, de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir, si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Queridos amigos que están escuchando, quiero hacer una apelación que considero solemne. Hemos escuchado hasta aquí la descripción de 2 cosmovisiones encarnadas, respectivamente en Pablo, una cosmovisión bíblica o revelacional, dijimos, y en Jacobo, una cosmovisión situacional. Al describir los procesos de una y otra, dijimos 4 áreas, por lo menos, para discutir. El área de la adoración, de la escatología, de la libertad, del discernimiento. En respecto a la libertad, vimos ya en este sueño de Elena White, a dónde termina esta situación. Y es que por sostener verdades reveladas, bíblicas, la otra gente que tiene otra percepción, y entre ellos hermanos antiguos que se dejaron llevar por esta percepción situacional, participan de un proceso de persecución. El texto ya lo decía, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque no ven las cosas como ve la postura revelacional. Lo que la Biblia dice, hay que hacerlo, creer en ella y llevarlo adelante. Y el Señor levantó hoy en nuestros días un movimiento para que diga las verdades contundentes, distintivas, y entre ellas el mensaje de los 3 ángeles. Pero al ser distraídos con una situación situacional, como es el tema de la ordenación de la mujer al pastorado, que analizaremos en el siguiente video, allí la misión se ha distorsionado. Dije poner las bases de lo que este estudio va a ser. Creemos que tiene bases sólidas, el tema de las cosmovisiones confrontadas. Permítame abundar más en detalle
la diferencia entre Pablo y Jacobo. En el caso de Pablo, Pablo tiene tal experiencia en el Señor, con el Espíritu Santo, que en Hechos 21 se nos cuenta que advertido por sus amigos de Tiro, en los primeros versículos, versículo 12, advertido por su experiencia con Agabo y la gente allí en el hogar de Felipe y sus hijas, Pablo manifiesta: ¿por qué me quebrantáis el corazón? ¿No sabéis que yo no tengo miedo ni de ser tomado preso ni de morir por el Señor? Dios le iba revelando a Pablo, e incluso que padecería tales sucesos. Hasta le reveló que predicaría en Roma. Entonces Pablo, aferrándose a las revelaciones, avanzaba de paso en paso, sin mirar las consecuencias o la situación, sin modificar conductas acomodaticias. El hombre avanzando, confiado en lo que Dios le iba revelando. Él era fiel a contar lo que él tenía en su corazón. Era exaltar a Cristo y el fin, como miramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, hablando del retorno de Jesús, que viene a buscar a su pueblo. Eso incluye un mensaje de calamidad que la gente no quiere escuchar. Y Pablo lo cuenta, pero con alegría. Cuando el fin viene, los que quedamos habrán de ser destruidos, pero lo cuenta con alegría, porque así es el espíritu de aquel que tiene al Señor como su aliado, que vive para Él. La revelación produce gozo y así lo cuenta. Pero la cosmovisión situacional es muy distinta. A la hora de contrastarlos, traemos esto. Ambos, tanto Pablo como Jacobo, tienen que enfrentar un denominador común, y es persecución. En el caso de Pablo, se le advierte que iba a ser entregado a los gentiles. No se le dice de qué manera. Traicionado, inconscientemente, no hubo mala intención, lógicamente, de parte de los compañeros, pero ocurrió eso. Pero estaría en manos de los gentiles. Persecución. Jacobo lo mismo, persecución de parte del Sanedrín. Recordemos, hemos leído la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 38. ¿Qué estrategia hacer frente a este elemento común, la persecución? En el caso de Pablo, confiar en la revelación. Que el Señor me muestra en cada paso, que en cada ciudad, eso lo dice él, Pablo, que iba a sufrir estos traspiés. En el caso de Jacobo, establece una estrategia carnal, servir al ojo. Que todos vean que tú andas ordenadamente guardando la ley. En contraposición de lo que miramos en Mateo capítulo 6, que el Señor no quiere que sirvamos al ojo. Cuando ayunes, cuando ores, cuando hagas limosna, no lo hagas para la gente, hazlo para el Señor, en secreto. Y Dios te va a premiar. Hacerlo para la gente. Usamos una expresión común, coloquial, el figuretti. Cuando uno hace para agradar al otro, ahí hay problemas. Dos cosmovisiones que no pueden armonizar. Esto lo estamos mirando, reitero, en el caso de este primer modelo. Ya examinaremos el segundo en el siguiente video, el caso de los adventistas. Pero en esto es muy importante mirar claramente. Se dijo también que en el caso de Pablo y Jacobo, que examinaremos más adelante en el video que tiene que ver con los mensajes excluyentes, ahí vamos a ver en detalle, pero me anticipo. Al decir que el mensaje de Pablo, al predicar de la fe en Cristo, texto que vamos a poner a continuación en Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25, la fe en Jesucristo incluye un texto dramático de juicio escatológico que asombra, que conmueve, que molesta y uno no quiere escuchar. Le pasó a Félix escuchando a Pablo. En el caso de Jacobo, ese mensaje escatológico, el juicio, aparentemente se está escondiendo. Ya vamos a examinar más todavía cuando veamos los mensajes. De un lado, de Pablo, le llamamos con el neologismo devaluacionista, y el mensaje judaico preservacionista. Y Jacobo, que está en el medio, él tiene que inclinarse por uno o por otro, en la forma en cómo él se comporta, y el apodo que se ganó de los padres de la iglesia, y aún el apelativo que pone Josefo, el justo de las naciones. Es demasiada alabanza para un hombre
que, como Pablo, hubiera merecido más bien el desprecio e intento de asesinato del Sanedrín por predicar revelación que Pablo traía. Jacobo no. Pero miremos el texto de Hechos, capítulo 24, versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca, notemos, de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la fe en Jesucristo va a incluir un mensaje. Son 3 elementos. Pablo lo trae. Esa es la revelación bíblica o cosmovisión revelacional o bíblica. El versículo 25 menciona qué elementos trae la fe en Jesucristo. Dijimos 3. Miremoslo. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo ante Félix acerca de la justicia, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, del dominio propio, otro elemento, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad yo te voy a llamar. No agrada escuchar. El mensaje de juicio, de que tenemos que rendir cuentas, que viene el Creador y pide cuentas, aparece en el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a quienes tienen que rendir cuentas. Aparece en el mensaje de Jonás, predicando en Nínive, un hombre que conmueve a la población, al afirmar que la ciudad se destruye, y la gente entendió por qué. Todo el mundo se arrepintió y dejó de hacer mal. Por lo tanto, un mensaje genuino, revelacional, incluye un elemento que a la cosmovisión situacional desagrada. Puede agradar todos los demás mensajes. Por eso dijimos que los judíos cristianos estaban gozosos. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Creído en qué? En Yeshua Mashiach. Sí, en la Torá de Moisés han creído. Pero hay algo más. Y el juicio que se cierne sobre Jerusalén por la profecía de Jesús de Lucas 21. Pablo incluye el juicio venidero. Félix se espanta. En el caso de Jacobo, si es que lo escondió, lo omitió, no queda claro, ya vamos a ver más, pero sí se gana el apodo del justo, y los judíos lo querían mucho. Notamos con esto que el tema se va a dividir con el paso de los años. Van a quedar años por delante, dijimos año 58 hasta el año 66, cuando aparece Cestio Galo, y se cumple la última señal de salvación para aquel que crea en Jesús. Y allí los cristianos se salvaron todos, pero hubo algo en el medio que luego examinaremos. Amigos, este tema se torna sumamente importante porque al entender esta situación que ocurrió en Jerusalén en el primer siglo y en su postrimería desde el año 58 en adelante, al mirar estas bases de Pablo por un lado, Jacobo por el otro, que Jacobo, cuando fue elegido presidente de la iglesia o líder de la iglesia, acordémonos que el texto de 1 Corintios 15, 7, se nos dice que Jesús se le apareció a Jacobo y luego a los apóstoles. Eso muestra entonces que había un plan de parte del cielo de poner a Jacobo como líder y que luego los apóstoles lo reconocieran como tal. Y Jacobo hizo muy buena faena, buena faena. Conduce la iglesia perseguida, Hechos capítulo 12. Él está presente en Jerusalén y Pablo lo reconoce como el gran líder, el hermano del Señor, columna de la iglesia. Pedro tiene respeto a Jacobo. Vienen los emisarios de Jacobo y allí Pedro pues se acomoda con esos líderes que vienen de parte de Jacobo. Jacobo tenía liderazgo, tenía peso, un hombre muy influyente. Cuando recibe el informe de Pablo en Hechos 21 y a los líderes gentiles que vienen con él, allí Jacobo se goza al ver la iglesia que crece, pero tiene un problema personal, una preocupación. El punto es que para los líderes de aquel tiempo y los nuestros, por vía de paralelo, debe quedar muy claro el discernimiento de que hay un objetivo. No se puede hacer mimetización. Si la palabra de Dios dice tal cosa, seguirla. Y con las revelaciones de la palabra de Dios, seguir ello. Hasta que el Señor revele más, seguir. Ya lo decía Elena White en un pensamiento que citamos de memoria. Estaremos dispuestos
a negar el testimonio de los sentidos para creer a la sola Biblia? Negar el testimonio de los sentidos, lo que los ojos miran, los oídos oyen, las manos tocan. Negar todo ello. Aunque los testimonios de los sentidos nos digan algo, pero va en contra de la palabra de Dios, seguimos a la palabra de Dios. Así, en aquellos días debió ser así, así pasó con Pablo. Él se aferró a todo lo que el Espíritu Santo le revelaba, que él era un heraldo, que debía decir las cosas, las verdades que se le habían revelado. Hoy en nuestros días nos está pasando algo similar. Y es que tenemos que revelar cosas, las verdades distintivas que caracteriza al último pueblo, al pueblo remanente que Dios escogió, para que diga las últimas verdades. Y entre ellas el mensaje de los 3 ángeles. Pero aquí que hoy actualmente es muy evidente, y reitero, analizaremos en el siguiente video las bases en el pueblo adventista actualmente, y especialmente aquí en el lado del norte, y junto con ello en la mayor parte del hemisferio norte, una doble cosmovisión, la antigua bíblica y una reciente, en tiempo reciente, situacional, por la cual ya la Biblia no logra solucionar esta diferencia y no lo va a hacer, hasta que no percibamos a través del ejemplo, del modelo de lo que pasó con Pablo y Jacobo. Amigos, al mirar esta doble cosmovisión y ver en Pablo la actitud que él tuvo, agrego, Pablo tuvo por nada todo lo que era situacional. Lo dijo en su testimonio en Filipenses capítulo 3, cuando él dice que si había que alabarse, judío de pura cepa, él era, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Si quieren un pedigrí o un historial, acá se lo doy, pero todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. No me sirve de nada. Él es mi jefe y mi guía, el que me enseña, me orienta y le sigo. Por lo tanto, no hablamos de faltarle el respeto, sino de decir, esto no es nada, no sirve para nada. Por más que amenacen, que digan lo que digan, que vaya en contra de la postura de lo que diga el maestro. La postura revelacional es confiar en la palabra. La situacional se mueve, se acomoda, acomodaticia a la circunstancia, a la cultura, al momento. Y a veces algunos creen que se extrae de la palabra de Dios. Más bien es imponerle a la palabra, que no es lo mismo. Pablo es un modelo, un ejemplo para los creyentes del tiempo del fin. Que se sostengan firmes en lo que creen, actúen en consecuencia, avancen, y aunque se amenace persecución, están firmes. Como dijimos, la adoración de los creyentes que tienen la cosmovisión bíblica, ¿recuerdan las 4 áreas? Su adoración será espiritual, no material. El Señor busca el espíritu, así lo van a dedicar. Se guían, le dan todo al Señor en espíritu. Aquí hay problemas con lo material. Y ya vamos a mirar en la historia de los adventistas. Entre tiempos finales, digamos. No pasados, estamos hablando del desenlace, de las postrimerías, que es el tiempo actual. Y material, cuando tengamos que hablar de algunos asuntos que tienen que ver con cosas materiales, como es la alimentación, o la indumentaria, o aún la guarda de mandamientos, no se le da la importancia que Dios quiere por el espíritu que Él está buscando profundo el corazón. Y aquí hay relegamiento, hay desidia. Ya vamos a examinar ese punto ya oportunamente. También dijimos, así como la adoración espiritual o material, la escatología. Aquí hay una escatología descuidada, no se presta atención, y aquí hay una escatología retenida, que se le presta mucha atención. Y lo vemos en Pablo, en su defensa, tanto que ante Tértulo, que ya examinaremos en el siguiente video, él fue acusado como fue acusado Esteban y aún Jesús, como personas alteradoras del orden. Está en contra del templo, de la ley. Aún Esteban en Hechos capítulo 6, cuando allí se cuenta que fue tomado preso, llevado al Sanedrín, y la acusación, él está en contra del templo y de este lugar. O aún Jesús, frente al Sanedrín, él dijo, destruyan este templo, y que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Entonces, a Jesús, a Esteban, a Pablo, por su postura de decir las cosas que haya que decir acerca del fin y de la ineptitud de estos adoradores carnales, materiales, situacionales, ellos
estos predicadores son acusados como los culpables del desorden, de la anarquía, merecen la muerte. Así fue ajusticiado Jesús, Esteban y Saulo se escapa de milagro porque apeló al César. Si notamos y percibimos, son dos posturas diferentes. Pablo, finalmente, él renuncia a todo aquello que para sus días era de mucho valor. Lo situacional, recordemos, judío de pura cepa, muy orgulloso, fariseo de fariseos. Si es la justicia por la ley, yo estoy entre los primeros y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y que me mande revelaciones y cumplir con él. Jacobo tenía que definirse. Y en los siguientes videos examinaremos más acerca de este celebrado personaje, muy querido Jacobo. Él terminó bien, felizmente se reivindicó allí, pero vamos a ver más en los siguientes videos. Amigos, gracias por acompañarnos y seguimos así en contacto con lo que será la siguiente parte, que es la cosmovisión confrontada en la Iglesia Adventista, especialmente aquí de este país, Norteamérica. Gracias por acompañarnos.